Bendiciones y paz para cada uno de mis contactos. Soy Felipe Rincón Vázquez. Bienvenidos a Reflexiones sobre Biblia y Espiritualidad. En esta entrega continuamos con la tercera parte sobre la espiritualidad y la relación entre gracia y libertad. La pregunta que estamos respondiendo es: ¿cómo se ve la relación entre gracia y libertad desde la espiritualidad? El asunto es que en materia de espiritualidad existen varias posiciones fundamentales que han sido dadas para explicar la conexión entre gracia y libertad. En esta ocasión veremos que hay quienes afirman que no somos libres, por tanto, necesitamos gracia. Todos tenemos conciencia de que somos libres. Esto así porque cuando obramos mal sentimos el peso de la culpa. En cierto modo también tenemos conciencia de que nuestra libertad está limitada, pues muchas veces no podemos obrar como hubiéramos querido. Y esto fue lo que Pablo sintió cuando dijo en Romanos capítulo 7, versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que yo quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Frente a esta situación de que por un lado tenemos conciencia de que somos libres y por el otro de que no somos tan libres como quisiéramos ser, encontramos los que afirman de tal modo la libertad que oscurecen la necesidad de la gracia. Y también encontramos los que, fruto de sus luchas internas, afirman de tal modo la necesidad de la gracia que niegan la libertad. Esos últimos, los que niegan la libertad, dicen que el ser humano está totalmente corrompido por el pecado, que peca siempre, que peca aún cuando intenta hacer el bien. Es tan corrompido que ni siquiera Dios puede rescatarlo de su pudredumbre. Lo único, según ellos, que es posible a Dios es no tener en cuenta sus pecados, no imputárselo legalmente. Así la justificación cristiana, por tanto, es solamente declarativa, pasiva, imputativa. En este orden de los que afirman la gracia tanto que niegan la libertad humana, encontramos el luteranismo. La posición que Lutero defendió en una de sus obras titulada De Servo Arbitrio es que el ser humano está totalmente corrompido. Dice él, y cito: la libertad humana es incompatible con Dios, que todo lo preconoce y predetermina, con Satanás, que domina verdaderamente sobre el ser humano, con la realidad del pecado original que corrompió todo lo que es el ser humano, también su libertad,
con la redención de Cristo, que sería superflua si el ser humano fuera libre. Y sigue diciendo, la expresión libre arbitrio debería desaparecer del lenguaje humano. Sería lo más seguro y lo más religioso. Termino la cita de Lutero. Según esa línea de pensamiento, el cristiano debe reconocer que es simultáneamente pecador y justo. Ambas cosas a la vez, pecador y justo. En realidad, pecador y justo en la reputación de Dios. Según ellos, es el diablo que tienta a los seres humanos a que trabajen neciamente esforzándose por ser puros y santos, por ser sin pecado. Y cuando pecan o se dejan sorprender de alguna cosa mala, entonces atormenta su conciencia y la aterroriza con el juicio de Dios, que casi les hace caer en desesperación. Estos cristianos tienen por irremediable su atadura al pecado. Van en busca de Cristo solo buscando justificación. Soy pecador e inevitablemente lo seguiré siendo, dicen. Pero pongo toda mi fe en Cristo. Dios me perdona y seguirá perdonando. Esta clase de creyente ha perdido la fe en la propia libertad. Esta clase de cristiano es muy pesimista a las realidades de las personas para salir efectivamente de su pecado y entrar de verdad a una vida santa. Realmente, toda gracia y salvación depende de Dios. Pero es un error pensar que la acción de la gracia divina es extrínseca, es decir, marginal a la acción de la naturaleza humana libre. El enorme error es ignorar que la acción de la gracia divina es precisamente causa de la acción libre del ser humano, que es buena, salvífica, que es meritoria de vida eterna. Atribuir todo a la gracia de Dios no deja excluida en modo alguno la libertad humana, pues la libertad humana, se ve precisamente causada por la gracia. Ciertamente, todo es gracia, pero esta gracia renueva verdaderamente al ser humano en su ser, potenciando realmente sus facultades, haciéndole instrumento activo y operante de obras sobrenaturales. La gracia divina no actúa en la naturaleza humana desde afuera, sino desde dentro, sanándola y potenciándola activamente en su misma entidad natural. El naturalismo, el luteranismo, niega la gracia. Para afirmar, niega la libertad para afirmar la gracia. Además del luteranismo, encontramos el quietismo como una posición que, si bien no niega la libertad, propugna que ésta se esté quieta, que no actúe. Mientras que la doctrina verdadera afirma que la gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona y la eleva, el quietismo piensa que la gracia, para divinizar la naturaleza, la aniquila. ¿Cuál es la propuesta del quietismo? Bueno, el quietismo piensa
y propugna por una pasividad total. Expresan que querer obrar activamente es ofender a Dios, que quiere ser el único agente. Dicen que la actividad natural es enemiga de la gracia e impide la operación de Dios y la verdadera perfección. Además, exigen quietud en la oración. Nada de devociones activas. Dicen que el que en la oración usa de conceptos propios no adora a Dios en espíritu y verdad. Esta concepción recuerda más bien al Zen oriental. Quietud, tranquilidad, vaciar la mente. Es quietud y olvido de cualquier pensamiento particular sin producir actos. Por otra parte, el quietismo también exige indiferencia total. El alma no debe interesarse por nada, ni por el cielo, ni por el infierno, sino permanecer como un cadáver, quieto. Nuestra conclusión es que en asunto de espiritualidad existen varias posiciones fundamentales que han sido dadas para explicar la conexión entre gracia y libertad. Una de estas posiciones afirma que somos libres y por tanto no necesitamos gracia. Esta posición es defendida por el pelagianismo y el voluntarismo, los cuales sobrevaloran la libertad humana. Otra posición afirma que no somos libres, por lo que necesitamos gracia. Y esta es defendida por el luteranismo y el quietismo. Nosotros enseñamos que somos libres y necesitamos gracia. Sin la gracia de Dios es imposible alcanzar ascensión hacia la naturaleza humana, desde la naturaleza humana hacia la naturaleza divina. Pero corresponde al ser humano en su libertad elegir consciente o inconscientemente la gracia. La influencia directa de la gracia se vuelve obediente a la elección de las criaturas en el ejercicio de su libre elección. Esto significa que otorga más de su presencia funcional y experiencial en el Espíritu Divino o de sus agentes divinos en respuesta a un sincero deseo de la criatura y se retira de la escena cuando las criaturas deciden adversamente en el ejercicio de su libertad de elección otorgada. Por lo que somos libres, aunque necesitamos gracia. La presencia espiritual del Padre Celestial por medio del Espíritu Divino debe ser elegida consciente o inconscientemente por el ser humano. De ahí la importancia de los ejercicios espirituales en la vida de espiritualidad. La importancia de, en nuestra libertad, escoger, actuar, buscar, inquirir, practicar aquellas devociones espirituales que nos acercan a Dios
y que nos hacen crecer espiritualmente. Si esta reflexión te fue de algún provecho, dale a me gusta y compártela con tus contactos. Y si no te has suscrito, suscríbete para seguir recibiendo nuestras reflexiones sobre Biblia y espiritualidad. Bendiciones y paz para cada uno de ustedes.